Tenemos derecho a elegir, pero no a ser elegidos. La Constitución Nacional de Colombia consagra que todos los colombianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero ese enunciado solo se queda en una buena intencionalidad plasmada en el papel, porque en la realidad las clases medias y bajas solo tienen derecho a elegir. El derecho a ser elegidos se les coarta debido a que las campañas son muy costosas y los avales se suelen reservar para las personas cercanas a los dueños de los partidos o incluso se venden como cualquier mercancía a precios que no son accesibles para la mayoría de los aspirantes a un cargo de elección popular. Quienes no salen a ejercer su derecho en las urnas a decidir la calidad humana y la idoneidad de las personas que nos gobiernan, se juntan con quienes no hacen uso del voto de opinión o de conciencia y con su voto de estómago que se cambia por un almuerzo y unos pesos, o el voto del compadrazgo que se cambia por una palmada en la espalda y luego algún favor burocrático, contribuyen a legitimar la inseguridad, las altas tasas de desempleo, la baja movilidad social, las grandes brechas existentes entre las clases bajas y medias frente a las clases altas, con la concentración del capital, la tierra y las oportunidades estatales, entre otras circunstancias en las que hoy vivimos los colombianos. Afirma Pepe Mujica que el peor enemigo de un pobre es otro pobre que se cree rico y defiende a quien los hace pobres a ambos. La gente, en especial la de baja formación académica, suele seguir a algunos dirigentes que en cada contienda por la conquista del poder político engañan a los electores con diversas promesas que luego en ejercicio de su mandato no cumplen, ya que realmente les mueve es el ansia de enriquecimiento rápido sin mayor responsabilidad social, contribuyendo a generar riqueza extrema en una pequeña franja de ciudadanos al lado del empobrecimiento de las clases medias y mayores precariedades para las clases bajas. El mismo Pepe Mujica señala que aquel candidato que regala cosas para que lo sigan no es un líder, es un comerciante de la política. Es así como en la presidencia de la República, las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas departamentales o incluso los consejos municipales pocas veces se eligen a hijos de las clases populares que sí tienen liderazgo y lo han demostrado, pero no tienen dinero para hacer campaña. Igual sucede en el Congreso de la República de Colombia, donde se juntan representantes de los industriales, los banqueros, los ganaderos, los grandes agricultores, los grandes comerciantes y las clases altas, con algunas excepciones, pero no es usual que logren convertirse en senadores de la República o representantes a la Cámara personas que provengan de los campesinos, desempleados, obreros, estudiantes, maestros, pequeños emprendedores y, en general, representantes de las clases sociales medias y bajas. Las curules para acceder a los poderes ejecutivo y legislativo se concentran en personas que han invertido miles de millones de pesos en sus campañas, dejando sin posibilidades de conquistar un escaño al resto de las fuerzas vivas de la sociedad que carecen de dinero para lograr los votos requeridos, que salen costosos, dados los bajos niveles de conciencia ciudadana para ejercer el voto de opinión y no el voto que se da a cambio de dádivas. Si el hijo de un campesino o un obrero logra terminar una carrera profesional, por más méritos que tenga, no logra acceder a buenos cargos oficiales, el poder judicial, las altas cortes, las fuerzas militares, los ministerios, los institutos descentralizados, las empresas del Estado y demás cargos de relevancia son casi que exclusivamente para las clases altas y uno que otro de clase media con buen padrino político, de tal manera que los colombianos de a pie tampoco se encuentran allí representados. A los cargos más importantes debieran ser elegidos por voto popular los mejores seres humanos, los de mayor desarrollo moral, quienes han demostrado vocación de trabajo, don de gentes, son un modelo a seguir por sus comportamientos ejemplares, viven como vive la mayoría de los colombianos y además demuestran experiencia administrativa y una sólida formación académica.
Por el contrario, desde 1945, cuando se crearon las tres ramas del poder público, ejercen estas funciones personas que, con una que otra excepción, lo que les llevó a desempeñar tan altas dignidades es pertenecer a los estratos socioeconómicos altos de este país y contar con el aval de quienes detentan el poder político. En particular, las curules del Congreso de la República de Colombia suelen quedar en manos de quienes defienden grandes intereses económicos de diversos sectores, más interesados en recuperar y multiplicar la inversión que hicieron durante la campaña que en resolver las necesidades más sentidas de los colombianos. Son los llamados padres de la patria quienes aprueban el presupuesto nacional que no apunta a resolver problemas estructurales y de vieja data como por ejemplo el de las vías terrestres a lo largo y ancho de la geografía nacional. Abren la puerta a los monopolios haciendo naufragar las pequeñas y medianas empresas. Las leyes que hacen de los servicios de salud un negocio muy lucrativo, pero un servicio bastante deficiente para quienes sufren quebrantos de salud. Los que le dan prioridad al gasto para la defensa nacional sobre la educación y la inversión para llevar servicios públicos y vías de acceso al campo y atender las necesidades de vivienda de los sectores marginados, entre otras tantas variables que inciden sobre la calidad de vida de la gente. De la mano con los gobernantes de turno, nuestros congresistas aprobaron desde hace varios años el IVA, el 4 por mil, los impuestos a la gasolina. Dieron luz verde al Poder Ejecutivo para vender valiosas empresas del patrimonio nacional. Aumentaron los años para alcanzar una pensión. Y cada vez que expiden una nueva norma, acorralan más y más al pueblo con registros de instrumentos públicos, certificados notariales, pólizas de una clase y otra, y en general con todo aquello que se ingenian para meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes. En la percepción de la gente, el Congreso es una organización que, de forma directa o indirecta, participa de la corrupción y se lleva una gran tajada de los recursos del pueblo. A comienzos del siglo XIX, Thomas Jefferson afirmaba que la corrupción es el arma favorita de los tiranos y el peor enemigo de la libertad. Pues bien, esa arma es usada en nuestra patria con mayor eficacia en lo que va corrido del siglo XXI. Según un informe de Transparencia por Colombia publicado el 5 de junio de 2024, entre los años 2016 y 2022 se robaron 20,28 billones de pesos que fueron a parar a los bolsillos de los corruptos que nos gobiernan, siendo el sector de defensa y seguridad el que encabeza la lista, seguido de los sectores judicial, educación y salud. Con esa cantidad de dinero se hubiera podido hacer frente a tantas necesidades cuya solución es colectiva y demanda grandes inversiones. Frente a este panorama político, superar los niveles del analfabetismo político que contribuye a cerrar las puertas de acceso a los cargos de elección popular para personas honradas y honestas, de las clases medias y bajas, es una tarea prioritaria que debemos abordar lo antes posible. Es importante recalcar que del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ambos elegidos por voto popular, depende el acceso al Poder Judicial, al servicio de quienes los nombran, y los cargos administrativos desde donde se delinque, en especial a través de la contratación pública. De igual manera, los ascensos de altos mandos militares dependen del Congreso, de tal manera que tampoco son del pueblo porque, sin estar en guerra con ningún otro país, siempre están prestos a apuntar sus armas hacia el pueblo cada vez que los gobernantes se lo demanden. Para completar la escena que estamos describiendo, es preciso afirmar que los altos jerarcas de la Iglesia Católica siempre dan su bendición a las decisiones de quienes detentan el poder, con una que otra excepción de algún sacerdote en una humilde congregación que se atreve a cantarles la tabla. La corrupción seguirá con la frente en alto, avanzando cada vez más, si no le ponemos freno. No es necesario, como los bárbaros, que se les corte con un hacha bien afilada las manos de los que roban, pero sí aplicar las reglas de Lee Kuan Yew, el cerebro y padre fundador de la Singapur moderna. Si quieres derrotar la corrupción, debes estar dispuesto a encarcelar a tus propios amigos y familiares. Es preciso que a los corruptos se les castigue con severidad sin excepciones. Pero los actuales parlamentarios no van a aprobar normas para autocondenarse y además seguirán esquilmando algunos derechos adquiridos si se lo permitimos, ya que las conquistas sociales
no están grabadas en piedra y son manoseadas cada vez que los intereses de los gobernantes lo requieran. Es imperativo transformar el Congreso de la República para que se aprueben leyes como por ejemplo la muerte política con una pena de prisión no excarcelable y la expropiación de bienes por el monto robado a quienes se les compruebe que cometieron tales delitos contra el erario público.